Vamos lá. Gostaria de dar as boas-vindas, já dei tantas vezes, aos nossos queridos e queridas convidados. A Ana Garcia Ritt, a Lucia Artissoni, a Daniela Urrutia, o Edgar Masso e o José Luiz Vagejo. Tá aí. Eu queria agradecer o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, a disponibilidade do arquiteto, Cássio Apuno está aqui com a gente hoje, sexta também já estava aqui, arquiteto da Secretaria de Urbanismo, SMU, Licenciamento de São Paulo, que vai tirar as dúvidas, vai assessorar a gente, vai estar aqui esses dias e, enfim, hoje muita disponibilidade, está aqui para trabalhar com a gente. A gente também teve o apoio do Instituto Cervantes e da Embaixada de Espanha nesse seminário, 19º seminário. E vou começar aqui um pouco falando das ideias, do tema, do que a gente pensou para esse trabalho, como ele vai se organizar, porque é importante dizer que as águas urbanas, né, numa cidade como São Paulo, elas foram sistemática e historicamente tratadas como um problema. Um problema a ser enfrentado ou um mal a ser superado, escondido e sobrepujado, sem exceção. Em 100 anos, basicamente o século XX todo, e agora segue um pouco ainda, né? Acabamos com as centenas de pequenos córregos, suas delicadas matas ciliares. Nós transformamos os nossos principais rios, o Tietê, o Pinheiros, Tamanduateí, Aricanduva, tantos outros, em canais impermeabilizados para recolhimento de dejetos, como fundos, sempre, e escolhidos e encolhidos para dar lugar aos carros, sempre o maior valor. Que, aos milhões, vocês sabem que tem mais de 7 milhões de carros em São Paulo, insistem em escoar ao longo dos leitos dessas antigas águas. No entanto, após esse primeiro quarto do século XXI, nós vemos que a cada ano, isso está sempre mais claro, as chuvas são mais intensas, as secas são mais severas, as temperaturas de superfície aumentam e se formam essas tristes ilhas de calor, onde antes a gente tinha água, árvores, pássaros. O resultado dessa ação constante, a gente vê no dia a dia, na rotina de cada um, cada uma, não importa se a gente vive em áreas mais ricas ou menos desfavorecidas. É um pouco pior em alguns lugares, mas todo mundo sente isso. No entanto, as águas têm memória. Elas voltam aos seus cursos. E, quando elas nos faltam, a gente se lembra de quanto somos dependentes desse bem. Esse seminário foi pensado, assim, como uma oportunidade para a gente celebrar as águas. Nós convidamos uma seleção de profissionais, professores, que eles e elas são, acostumadas a lidar com esses temas aqui colocados, e acostumados a partir de chaves muito atuais, que entendem a presença da água como fonte de vida, como paisagem, como recurso, como infraestrutura. E entendem que é necessário aproveitar essas oportunidades, as oportunidades que um projeto como esse pode disparar. Intersetorial, interdisciplinar, articulador de muitos interesses. Cada um e cada uma vai compartilhar aqui conosco, nessa semana, suas experiências profissionais, pessoais, coletivas, além de produzir diferentes propostas conjuntamente com a nossa comunidade de estudantes e professores, vocês. Privilegiada essa comunidade, por viver essa troca de maneira tão próxima e completa. A gente já está, desde ontem, nessa comunhão. E esperamos
que, para eles e para elas, essa experiência seja tão rica quanto nós sabemos que será para nós. Uma semana de muito aprendizado e ensino. Os grupos de trabalho são grandes, o tempo é curto. É importante dizer que a colaboração, nunca vou cansar de dizer, é o método a ser praticado aqui. Colaborar não é concordar, sempre, todas as vezes. Mas é necessário se transformar junto, em cooperação, sem competição e com generosidade. E eles vão trazer isso aqui para vocês. Os grupos vão trabalhar no 4º e 5º andares. 2 grupos por andar. Nos estúdios. Parte dos estúdios. Na sexta-feira, isso vale para hoje, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, a partir das 4h30, nós vamos ver as propostas apresentadas por vocês nos seus espaços de ateliê, com alguns convidadas e convidados externos que virão aqui, que já chamamos. Por exemplo, especialmente, já convidamos o arquiteto Cello Gualano, que está aqui luxuosamente conosco, que vai acompanhar e sexta-feira vai fazer os comentários aqui com a gente. As palestras elas são abertas ao público, o workshop não. Vocês podem chamar quem vocês acham que possa se interessar para estar aqui assistindo. Elas serão gravadas e vão ser disponibilizadas no perfil YouTube, acho. O seminário 2025 foi organizado em conjunto com o curso da pós, Geografia, Cidade e Arquitetura. Também vou agradecer Álvaro, Fernando, Joaquim, a Ana. Nós trabalhamos bastante aí juntos para essa realização. Eu também, são vários agradecimentos, e sempre vai ficar alguém de fora, mas queria muito agradecer a Marta, Celso, Daniel, a Brisa, João, o Gabriel, a Tamara, toda a equipe da comunicação, design, e a Roseli, a Thaís, a Rosélia, a Eli, a Jéssica, toda a secretaria que trabalha muito para apoiar esse evento. Queria também dizer que, como nós já começamos sexta-feira esse seminário, recebendo aqui, né, o arquiteto Alexandre Delijaikov, o Pedro Martim Fernandes, da Prefeitura, e que foi um início incrível. Imagino que isso deve ter ficado fervendo na cabeça de todos, todas as questões, provocações, tudo que eles nos trouxeram aqui, e que ontem nós estivemos, né, lá no Cantinho do Céu, fazendo a travessia do aquático, que foi incrível, foi histórico. A prefeitura reservou um barco só para nós, lotado, todo mundo atravessando num percurso que é rapidíssimo, 15 minutos, fazendo essa travessia que as pessoas levavam 1h30, 2 horas para cruzar pela orla. Fomos recebidos com um café da manhã, assim, um luxo. E visitamos o Cantinho do Céu com o Marcos Boldarini, o autor desse projeto, com a Maria Tereza Fedeli, que é a arquiteta que está trabalhando nos mananciais nessa recuperação há muito tempo. Foi incrível. Para nós, de fato, foi muito, muito importante. Um começo incrível. E, para começar, a Fezinha indicou aqui para a gente um vídeo, se lembrou, que é muito bonito para a gente iniciar esse workshop. É um vídeo feito pelo Amir Admoni para um pavilhão do Brasil, na Bienal de Veneza, na 17ª Bienal de Veneza, numa exposição, parcialmente, uma parte da exposição, sobre o hidroanel metropolitano, aqui, nosso tema, e que naquele ano teve a curadoria dos arquitetos associados de Belo Horizonte. Então, a gente vai agora passar esse vídeo. Em seguida, a gente vai receber o arquiteto Edgar Mazo para inaugurar as conferências essa semana. E eu vou chamar a Ana Juni e o Luiz Mauro Freire, que são os professores parceiros dele nesse workshop, que vão apresentá-lo. Muito obrigado. Bom seminário a todas e todos. Olá, boa tarde a todas e todos. Bom, é um imenso prazer e uma imensa responsabilidade aqui para mim, para o Luiz Mauro, e para ler nosso grupo 1, introduzir Edgar Mazo. A gente não sabia que a gente ia ter essa tarefa, até agora há pouco. Mas, enfim, ao invés de ler uma lista enorme de prêmios inúmeros desse arquiteto colombiano de Medellín, formado pela Universidade Nacional da Colômbia, eu queria fazer um breve relato da minha grande emoção de estar aqui hoje com o Edgar
que desde a formação, para mim, foi uma grande referência. Eu acho que Paisajes Emergentes, na minha época de estudante, abriu um mundo de possibilidades de pensamentos, desenhos, representação gráfica, relações entre arquitetura e paisagem. A gente sempre perseguiu muito, acompanhou muito seu trabalho. E também, desde 2021, o Edgar ele é sócio, né? Ele está à frente do escritório Conatural, junto com o Sebastián Mejía, assim, né? Falei certo o nome de Sebastián. Que também é um escritório que tem proporcionado muitos projetos, assim, são novas formas de pensar a matéria, o tempo, a memória. Dentre eles, o Parque Prado, que foi um projeto que a gente estudou aqui na escola da cidade no ano passado, para a Bienal de Quito, né? O Titó está fazendo assim, sim. E 2 estudantes foram lá para Quito para fazer essa conversa com o Edgar. A gente ficou muito tempo estudando os projetos, os desenhos, fizemos uma entrevista online. E Parque Prado também tem aparecido muito aqui nas pesquisas de todos os estudantes da escola, em trabalhos finais de graduação. Então, Edgar, a sua contribuição ela é sempre presente aqui para a gente, e a gente está muito feliz em te receber hoje e poder ouvir um pouco do seu trabalho. Obrigada. Eu gostaria, assim, muito rapidamente, só fazer um comentário, agradecer ao Edgar a presença dele no seminário e agradecer também pela visita que fizemos hoje cedo, que nós estivemos lá na nossa área de trabalho, no Jaguaré, e que foi incrível. E o meu relato é que, há tantos anos morando em São Paulo, 40 anos morando em São Paulo, é a primeira vez que eu cheguei às margens do Rio Pinheiros. Isso é significativo, quer dizer muita coisa, né? Então, agradeço também por esse momento. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Escuela de la Ciudad por abrir este espacio que creo que no solamente es importante para Sao Paulo y Brasil, sino que es el inicio de la consolidación de unos temas fundamentales en América Latina que pues, está tomando como es su manera de mostrar la reflexión en términos a solucionar conflictos socioambientales utilizando la arquitectura como instrumento de reconfiguración de nuestros territorios. Entonces, yo quiero empezar, pues hablando de paisajes emergentes, voy a empezar por ahí, por el primer proyecto o el segundo proyecto que hice con 2 socios, Sebastián y Luis, que era parte de un concurso internacional de la revista Dorje Arquitectura, y el proyecto era realizado en la Laguna de Venecia. Yo no había ido a Venecia, pude ir hace como 3 años apenas a recibir el premio Holcim, y todo era estudiado por internet. Entonces empezamos a entender fenómenos como los cambios de las mareas en Venecia, y estábamos trabajando en una isla que se llamaba Saca Salmatía, y en ese entonces ya teníamos unos planteamientos. Si ustedes ven la figura de la derecha, es la isla completamente seca, y donde va entrando el color blanco es a través de unos movimientos de tierra, producíamos unas grietas, y esas grietas iban a ser llenadas por la marea cuando iba subiendo, y de esa manera nosotros no pretendíamos, pues el concurso hacía un llamado a salvar a Venecia, y cuando eso no se hablaba todavía de cambio climático, no entendíamos bien cuál era el fenómeno, pero finalmente nosotros en Paisajes Emergentes optamos por evidenciar el fenómeno, y empezamos a entender que posiblemente lo primero que hay que hacer en términos de arquitectura y paisaje es comprender el territorio para posteriormente generar unas soluciones. Y después de eso seguimos estudiando datos demográficos, empezamos a ver que había arquitecturas que estaban siendo abandonadas en Venecia, y estas eran imaginarios nuestros, eran imaginarios nuestros, donde veíamos que algunos predios estaban siendo abandonados,
y el programa que nosotros formulábamos era generar jardines confinados, generar algunas aulas que iban a ser inundadas por el agua y que nos iban a permitir ver los reflejos de esas arquitecturas, y en algunos escenarios incluso pretendíamos hacer bares y cafés metiendo barcos abandonados en el interior de esas arquitecturas y generando unas nuevas arquitecturas. Y entonces Paisajes Emergentes, pues, y después se llamó Laboratorio de Arquitectura y Paisaje, y actualmente Colnatural, he tenido la oportunidad de trabajar con grupos muy diversos de personas, y entre ellos he trabajado con estudiantes de la Escuela de la Ciudad que trabajaron en un programa de parques para Medellín. Y bueno, ha sido una cosa como fantástica, porque he sido profesor en escuelas de arquitectura y después esos estudiantes han ido a trabajar conmigo y nos ha tocado participar en la realización de algunas obras públicas. Nosotros tenemos unas preguntas básicas, empezamos por la definición del territorio y tratamos de entender la posición geográfica que ocupan nuestros proyectos, y en este caso, pues ustedes saben que Colombia, o estamos localizados en la zona tropical, y el país mío por acá viene la cordillera de los Andes subiendo desde Sudamérica, y acá hay algo que se llama Nudo de los Pasos y se divide en 3 cordilleras, y acá hay unas corrientes de viento y el agua se va quedando en estas montañas y empieza a bajar por pequeños ríos. Esta es una de las zonas más lluviosas del mundo, que va hasta Ecuador, y esa zona se llama Chocó, y va desde Colombia hasta la parte norte de Ecuador, y yo vivo acá. Esto es Medellín, y Medellín está cruzado por un río, el río Medellín. Entonces nosotros hemos indagado mucho en la relación que han establecido nuestras culturas con el agua, o hemos empezado a trabajar en esos temas. Este dibujo es un dibujo del Instituto Humboldt, donde habla de los servicios ecosistémicos del agua, donde el dibujo trata de representar una cultura nuestra, la Sinú, y básicamente dice que utilizaba el agua como alimento, como medio de navegación, como soporte para obtener materiales de construcción, pero yo entiendo todo eso y me parece fundamental, pero yo ando en otra rama del conocimiento con el agua y me interesa más esto. O sea, he tenido la posibilidad de inscribirme en una lógica que hable de datos, números y en fin, pero la pregunta mía tiene que ver con la pérdida de la conciencia que hemos tenido con la naturaleza, producto de fenómenos como la expansión de la frontera urbana. Entonces hemos perdido esto, hemos perdido la posibilidad de acercarnos a los paisajes, y ha venido gente de afuera. Este dibujo es de Humboldt, donde básicamente habla de la relación entre altitud y vegetación. Entonces es uno de los primeros que nos muestra eso. Y en mi ciudad, este es el río Medellín, que era una cosa impresionante, porque esas eran las vegas del río y estas eran las quebradas de nosotros, y cuando va llegando la urbanización, las quebradas se van rectificando, se van generando muros de contención, y perdimos esto. Y pasamos a esto, que estos son procesos de canalización. Entonces se cambia todo, se cambian radicalmente los patrones de funcionamiento de los ecosistemas y terminan deteriorando los ríos o el agua, y somos excluidos del territorio. Y lo peor es que paralelamente al deterioro de los ecosistemas hay procesos de segregación social y un empobrecimiento de las culturas. En Medellín también tenemos 7 cerros tutelares, que son como 7 morros importantes, de los cuales parece ser que los primeros habitantes, hablo pues de las poblaciones indígenas, se paraban en este lugar, veían el movimiento del río y hacían señas de un lugar a otro. Y a principios del siglo 1930 también los pobladores
que tenían que ver con el proceso de industrialización, empezaron a tomar estos morros como lugares de recreo, pero lamentablemente en el desarrollo de nuestra ciudad, Colombia ha estado sujeto a unos fenómenos de violencia amplios y las clases campesinas o los grupos campesinos llegaron a Medellín buscando trabajo en la industrialización de 1970 y encontraron unos basureros enormes producto de procesos de industrialización y se armaron anillos de pobreza donde estas personas que estaban desplazadas cambiaron el cultivar la tierra por llegar a buscar en la basura qué comer y cómo empezar a hacer su arquitectura, y esa ciudad desigual fue creciendo. Claro, obviamente las personas que estaban llegando a Medellín perdían todo ese contacto con la tradición campesina, la tradición con la tierra, la tradición en términos del manejo de los recursos, y han originado esto que sucede en Medellín actualmente, y es que hay un desequilibrio. Finalmente el 70% de la población en Medellín vive en laderas, los procesos más altos de urbanización son ilegales, y relacionado con esto hemos ido lentamente impermeabilizando el suelo, pero en medio de eso hay pues como grupos académicos importantes. Hubo un profesor, Carlos Mesa, el padre de los arquitectos de Plan B, Felipe Mesa y Federico Mesa, que es una de las primeras personas que logra hablar sobre los barrios de Medellín, y tiene una idea que les explicaré más adelante, se llama el quicio barroco. Bueno, y Carlos Mesa básicamente dice que hay un asunto que son las casas versus los trazados viales, y hay una distancia entre casas y trazados viales, y eso se resuelve con antejardines, que son espacios de naturaleza, y nuestra cultura empieza y ahí hace pequeñas salas entre la vegetación, pequeñas salas que son adaptaciones a la pendiente. Y eso ha sido parte de lo que he indagado para poder hacer varios de estos proyectos, pero también en ese curso de trabajo he tenido la posibilidad de visitar algunas arquitecturas en los Andes. Entonces he visitado Perú y he logrado entender las adaptaciones a la geografía, y también he visto una cosa muy interesante, y es que en estas arquitecturas lo que posiblemente es más consistente tiene que ver con que entendían la naturaleza como un dios, o sea, no tenía ningún carácter funcional, sino que tenía antes del carácter funcional un carácter mitológico que llevaba a las culturas a establecer relaciones armónicas y respetuosas cuando iban a transformar los lugares. Y en la fotografía de la derecha, eso es en el Tayrona, son aterrazamientos hechos en Colombia. Entonces también me he preguntado mucho por eso, porque existen grandes diferencias entre esto y esto, aunque son terrazas. Las de Colombia son un poco más fracturadas, y parece ser que tiene que ver con que tenemos una mayor disponibilidad de agua y las tierras para nosotros siempre se están moviendo. Nosotros empezamos a trabajar, esto es parte del concurso del río. El concurso del río para nosotros, cuando lo formularon la primera vez, era hacer un pedacito de río, y nosotros planteamos un plan general. El plan general hablaba de trabajar en gran parte de las 53 quebradas de Medellín, y uno de los proyectos que les voy a mostrar tiene que ver con eso, después de 10 años de haber sido segundo en el concurso del río. Y hay otra cosa que ha sido fundamental en este trabajo, fue importante, me tocó trabajar en un proyecto de 20 parques para la alcaldía de Medellín, donde trabajaron los estudiantes de la escuela de la ciudad. Y ese proyecto era en diferentes lugares en pendiente, relacionados con la pendiente en el Valle de la Urrá, y en diferentes zonas. Y ahí empecé a entender una cosa, y era
la posibilidad a veces de escapar a un plan general rígido y empezar a pensar acciones que tuvieran la posibilidad de ser hermanas o tener ciertos parentescos buscando una idea general. Entonces este proyecto de 20 parques para vos, el trabajar en este proyecto de 20 parques para vos era la oportunidad de aportar esa idea general del río Medellín, y ese proyecto inicia con dibujos como estos que están relacionados con el texto de Carlos Mesa, y es que básicamente son pequeños aterrazamientos en pendientes que van relacionando circulaciones con estancias, están hechos a través de técnicas constructivas vernaculares, pero desde ese entonces ya empezaba a trabajar con esto y estaba utilizando la infraestructura como mecanismo para ralentizar el movimiento del agua, porque nuestro esquema hidráulico cogía las aguas, las metía en las tuberías y las tiraba aguas abajo. Entonces, cuando yo empecé a hacer esos parques, fue muy duro porque planteaba unos esquemas donde dejaba el agua en el territorio con la esperanza de favorecer el crecimiento de la vegetación. Y pasamos de unas cosas pues como estas, donde eran botaderos de basura, a empezar a generar acciones donde las comunidades podían establecerse y los parques generaban los circuitos de ingreso a las casas. Y cuando empezamos, era una obra pública, y cuando empezábamos a pensar en la materialidad, trabajábamos aspectos relacionados con la granulometría, utilizando piedras o material dispuesto en el propio territorio y buscando la permeabilidad para que se transformara el nicho de vida para especies animales y vegetales. Y en todos esos aspectos técnicos, o a través de todos esos aspectos técnicos que estábamos realizando, pues buscábamos otra vez como la reconexión y el acercamiento de los habitantes de esos barrios al espacio público y a la naturaleza. Y hacíamos acciones muy simples. Estos eran transformaciones geomorfológicas a través de mover tierra, compactar, generar volumetría, diversidades espaciales, y empezamos a ver que se transformaban en unos lugares de juegos para los niños, pero al mismo tiempo estaban vinculando aspectos relacionados con el funcionamiento hidrológico. Y bueno, y también, como les mostraba en las imágenes iniciales, vimos que nuestros primeros habitantes jugaban en esas quebradas que ya no estaban, y movimos piedras de unas quebradas, o las piedras que sobraban de procesos de construcción las llevamos a algunos de nuestros parques, y empezamos a ver cómo las personas se iban como acercando a unos comportamientos propios de nuestros lugares. Entonces, bueno, bajo ese marco general del que les he hablado, les voy a tratar de pasar por 3 proyectos muy rápidos. El primero es el Parque Prado Centro, el segundo es un proyecto que estoy realizando actualmente en la Universidad de AFIT, y el tercero es un proyecto para la regulación de la frontera urbanística en un municipio de Antioquia. Entonces, el Parque de Prado Centro es una historia donde tenemos uno de esos cerros, el Cerro El Volador, el Parque Universidad de Antioquia, y el Parque de Prado Centro está localizado en una zona de pendiente media. Y cuando a mí me llaman a trabajar en el parque, este era el plano que existía. Era un proyecto donde finalmente el recorrido era un recorrido homogéneo, y yo recordaba que las pendientes del barrio eran diversas y que había la posibilidad de encontrar muchos vestigios. Entonces empecé a realizar unas visitas al parque y encontré este lugar. Medellín en ese entonces tenía planteado una ley que se llama Políticas Públicas para la Construcción Urbana Sostenible, pero esa ley no estaba hecha en términos materiales, todavía no había, pues hablaba en términos generales del manejo del agua, de la relación con los lugares, de la relación con las comunidades, pero no había ningún protocolo claramente establecido.
Y cuando yo fui a visitar ese predio que estaba abandonado, empecé a encontrar una gran riqueza vegetal en ese lugar y empecé a encontrar unos paisajes nuevos que surgían entre la relación de vegetación espontánea y unos vestigios de arquitectura, pero también el lugar nos daba datos de muchas cosas porque esto fue lo primero que encontré y esto era como un pequeño hueco al inicio, unas escaleras y estaba cayendo el agua de ese techo ahí, y donde caía agua surgía una vegetación de una manera exuberante, y también empecé a ver como plantas como en diferentes tamaños y empezó a surgir esta idea de proyecto donde entendimos que no se trataba de trazar un proyecto solamente desde la geometría, sino que uno debería unir varias cosas, unir la experiencia propia del lugar, unir la experiencia en términos de manejos de aguas y manejos materiales de algunas cosas que había logrado aprender en esas visitas, el texto de Carlos Mesa que hablaba de la intimidad de la arquitectura de los barrios de Medellín, y que posiblemente uniendo todas esas cosas y las políticas públicas de construcción podía generarse un proyecto, y de esa manera este fue el planteamiento original, donde inicialmente había unas casas que tenían 3 sótanos, 3 pisos inferiores, y empezamos a plantear un proceso de desmonte y a localizar el material en los niveles inferiores de esa arquitectura. Las casas originales estaban en esta zona. Esto era una franja que cuando llegué era un parqueadero, esto eran unas losas y esto era una pendiente homogénea. Entonces de esa manera empezamos a transformar el lugar, trabajando con sus vestigios, pero construyendo una historia natural donde la materialidad surgía del propio lugar y eran técnicas de retención de agua. Formábamos cavidades para recoger las aguas de escorrentía. Esto era un jardín enorme de lluvia, y todos estos aterrazamientos gestionaban el agua de escorrentía. Y había una idea en ese entonces muy loca, y es que sacamos el parque del circuito de drenaje público. O sea, nosotros ya no estábamos botando agua al alcantarillado de Medellín, sino que toda el agua lluvia quedaba autogestionada. Y para eso teníamos lo que tenemos en las escuelas de arquitectura. Entonces utilizamos maquetas. Esto es hecho por una estudiante de acá. Entonces hacíamos maquetas, imaginábamos nichos y crecimientos vegetales, y tratamos de llevar el predio a través de manejos dependientes como a un 85% o 90% de aprovechamiento de aguas de escorrentías autogestionadas en el predio, con el propósito de esto, y era generar unas terrazas de infiltración para favorecer el crecimiento de especies vegetales. Hicimos un inventario de flora de una vegetación existente en el barrio con un ingeniero forestal, Mauricio Jaramillo, y Mauricio Jaramillo nos ayudó a seleccionar unas especies, pero lo más importante que nos enseñó, creo, es que cuando yo fui al parque con Mauricio, llevamos unas bolsas y vimos las hierbas que no estaban en el manual del espacio público y metimos todo en bolsas. Teníamos cerca de 10 bolsas guardadas en las zonas oscuras de las casas, con el propósito de que cuando estuviéramos construyendo el parque íbamos a lanzar esas hierbas en ese terreno para que compitieran con las hierbas del manual del espacio público. Pero era un acto ilegal, realmente era un acto completamente ilegal. Y teníamos un propósito, y es que nosotros pensábamos que iba a ser así. Nosotros mostramos esas imágenes en la alcaldía y era pues completamente inaceptable. Entonces, como les contaba, cuando llegamos, estas casas llevaban 12 años abandonadas y eran un sitio de crimen muy fuerte. Esta era una zona de un parqueadero preexistente que era completamente oscuro y también era con un alto potencial y ocurrencia de crímenes, y esto era una pendiente continua. Y encontramos algunos árboles. Este es un mango que todavía está, esto es un cabo que también existe,
y conservamos creo que el 95% de los árboles. Y en ese entonces la obra se transformó en esto, era una obra muy planeada, entonces era casi como un juego de niños porque movíamos tierra de acá, la metíamos abajo, quitábamos cosas y la hacíamos moviendo y nos pusimos una ley o una norma, y es que en términos de las políticas de construcción sostenible, nosotros decíamos, vamos a circular el mayor número de energía y de material propio en la obra para no generar desechos en otros lugares. Y eso nos llevó a conservar en el lugar el 90% del material que existía, utilizándolo como llenos, conformaciones, materiales minerales. Y generamos esto, que posiblemente lo más interesante era esto, que logramos a través de las técnicas relacionadas con la arquitectura generar condiciones para la circulación no solamente de las personas, sino del agua, y posibilitar unas tasas de crecimiento vegetal que empezaron a, pues el parque, esto es antes de inaugurarse, y aquí ya había especies salvajes que nosotros habíamos llevado, estos son herbáceas de crecimiento espontáneo, porque el parque le tocó la pandemia, entonces estuvimos trabajando en un jardín mientras todos estaban encerrados en las casas. A nosotros nos tocó empezar a mover esta tierra y hacer estos muros para generar las condiciones de vida pues, que tenemos hoy en el lugar. Y logramos transformar esos espacios completamente endurecidos con el propósito de entender que desde un pequeño parque teníamos la posibilidad de entender comportamientos que podían ser replicables y adaptables a otros lugares en términos de la relación que establecíamos con el paisaje. Y bueno, había cosas como esos muros que eran hechos por personas que entraron al parque siendo obreros, pero empezamos a observar algo, y es que dejaban de ser obreros y ya eran artesanos y jardineros. Entonces era un asunto como supremamente digno, porque la gente cogía el material, empezaba a entender, pues esto tiene unos dibujos hechos por nosotros, pero entendían el material, decían, este sirve, este no sirve, y había un asunto como de una cualificación en el hacer, y como la obra era tal manual, el recurso público se fue a las poblaciones, o sea, no se fue a grandes empresas, sino que finalmente todo el recurso público se fue quedando en la obra, y le sirvió a todas estas personas pues, para sobrevivir en la pandemia. Los detalles que nosotros planteábamos eran detalles como estos, donde a través de la reorganización del material generábamos condiciones de permeabilidad para que sucediera esto. Trabajábamos con las piedras que encontramos en el lugar, la madera reciclada de los techos, y nos tocó generar grietas y fisuras donde crecían las especies que antes no eran valoradas en nuestra ciudad. Y posterior a la realización del parque, porque se ha convertido en un escenario muy interesante donde van grupos muy diversos a estudiarlo, se ha generado un documento y en Medellín que tiene que ver con un manual de herbences o malezas, y ya son utilizadas o aceptadas en la construcción del espacio público. Esto es muy interesante porque disminuye mantenimiento, en fin, pero también tiene que ver con un discurso inclusivo. Y bueno, y esto abrió una discusión enorme porque muchas de esas hierbas eran hierbas utilizadas por la tradición con funciones medicinales, alimenticias. Entonces, este pequeño parque, porque son cerca de 2.800 metros construidos, pero ha permitido que pasen muchas cosas, y es como es un pequeño fragmento del lugar que nos ha ayudado a muchos como a reencontrarnos con una visión que trata de conciliar arquitectura y naturaleza en un entorno urbano. En la realización del parque, pues, a partir de los niveles diversos planteábamos escenarios grandes, escenarios o lugares un poco más pequeños. Estos lugares o pequeñas salitas coincidían con las salas de las casas preexistentes en esa zona. Y
Y las comunidades para nosotros en esto se expresaban de diferentes maneras. Estas son comunidades propias del parque donde no dibujaron. Lo más importante es que fue una coincidencia y les hice una pregunta en un momento desesperado. Les dije, muéstreme el lugar más bonito de su casa, y me llevaron a un solar o a un jardín interior de una casa a tomar café. Y yo vi eso y yo, vamos a hacer el parque así. Y en ese momento como que todo el mundo recuperó la esperanza, y con una cosa como tan simple como un jardín interior nos permitió a todos enlazarnos con una misma idea y empecé a entender que teníamos que hablar de manera distinta para cada público. Y esos son los grupos de personas que trabajaban en el parque, donde pasaron, como les decía, de ser obreros a jardineros y artesanos algunos, y se transformó en un lugar donde ya van adultos mayores, realizan actividades en esos diferentes escenarios que están hechos para el juego y el disfrute, pero también se han transformado en un aula donde van estudiantes locales e internacionales a aprender sobre nivelación, sobre la relación que establecemos los hombres de Medellín o del Valle de la Aburrá con las montañas. Y el parque no puede ser un parque con juegos, pero la topografía empezó a cumplir otra función, y es que se transformó en escenario de juego para los niños y las familias. Entonces, este es un poco el Parque Prado, y de lo más interesante que tiene es que, claro, todas esas acciones técnicas de las que les he hablado han permitido construir un espacio público en una pendiente moderada, donde realmente uno lo va a ver, y está hecho de andenes, circulaciones, pequeñas plazas, balcones y aterrazamientos. Pero posiblemente lo más interesante de esto es que se ha transformado de una manera algunas veces autónoma, porque se ha generado como un movimiento para la vida vegetal y para las comunidades donde se han ido, pues, los habitantes de Medellín nos hemos reencontrado con un espacio que teníamos perdido. Y esta imagen la traigo por una cosa, porque una vez estaba realizando un recorrido con un grupo y llegó este señor, llegó con esos dos árboles en unos pilones, en unas cosas grandes, los puso ahí y empezó a abrir unos huecos, y yo estaba con la visita de estudiantes y como que nadie entendía qué estaba haciendo. Entonces me fui y hablé con él y le pregunté qué hacía, y me dijo, no, mira, es que la alcaldía de Medellín tuvo este parque abandonado, este espacio abandonado cerca de 12 años. Y no sé, lograron hacer un parque y entregaron el parque, pero cuando lo entregaron, que está muy interesante, se les olvidó poner 2 árboles acá. Entonces yo vengo con mis nietos a jugar y no tengo sombra, entonces estoy sembrando esos árboles para poder venir y estar en un lugar de sombra. Y en ese momento, entonces le pregunté que por qué hacía eso, y me dijo, no, es que esto ya, y yo le dije, ¿por qué no llama a la alcaldía? Y me dijo, no, es que esto ya no es de alcaldía, esto es una cosa que hacemos nosotros, porque nos devolvieron un jardín y el jardín ya es de nosotros, me dijo el hombre. Y me dijo, bueno, ¿y usted quién es? Y yo le dije, no, pues lamentablemente a mí se me olvidó poner esos 2 árboles porque estaba pensando en otra cosa. Y a través de todo eso que les estoy contando, recuperamos esto, es que el parque se transforma en un lugar en el cual podemos ver esos cerros que teníamos perdidos, y en un lugar de aprendizaje para realizar otras acciones en nuestra ciudad. Entonces, después de hacer el Parque Prado Centro, donde aprendimos un poco de las transformaciones producto de la urbanización, cómo van deteriorando nuestra relación con el agua, apareció una institución que se llama REARC. REARC son unos daneses, y básicamente REARC lo que está haciendo es que busca proyectos que solucionen conflictos medioambientales, y están muy localizados en la franja tropical, porque se han dado cuenta que es una de las zonas con mayor pobreza económica en toda
pues en todo el mundo. Entonces llegamos a un municipio, este municipio se llama el Carmen de Viboral, y encontramos este escenario, y hay una pequeña quebrada, un cuerpo de agua que se llama la Cimarrona, y el pueblo ha venido creciendo en esta dirección, y lo último que ha tocado es la quebrada, y empezamos a hacer unos estudios multitemporales y a ver cómo se producía el fenómeno de urbanización, y entendimos que primero empezaban con la con la agricultura, después pasaban a ganadería, vendían los predios y hacían vivienda. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que las técnicas de construcción son unas técnicas de ingeniería que están atrás de la relación que se establece con la naturaleza, y hay investigaciones, en fin, pero es muy difícil encontrarse con proyectos de ingeniería donde se salgan del muro de contención, porque mucha gente ha estudiado bajo esa óptica de eliminar el agua, sacar el agua de los ecosistemas, y le planteamos a REARC un camino en el cual tratábamos de realizar algunas técnicas muy simples para construir unos proyectos. Y fuimos a este lugar y empezamos a hacer unos levantamientos y a investigar las llanuras de inundación del lugar, y a entender algo relacionado con los ecosistemas propios de las quebradas de ese lugar. Y planteamos este proyecto. Esa fue una de las primeras imágenes que hicimos para el concurso, donde, hablando con la comunidad, nos dimos cuenta que había un grupo muy amplio de biólogos, y había ingenieros forestales, y había campesinos que amaban la tierra realmente, y bueno, y había otros funcionarios que tenían un conocimiento técnico de gestión del territorio. Y planteamos esto que se llama el Jardín Botánico de las Colecciones Acuáticas, y el jardín tiene varias cosas como fundamentales que vienen del aprendizaje del Parque Prado Centro y otros proyectos. Primero, claro, hay unas acciones técnicas que tienen que ver con la generación de huecos o buracos en el suelo, y el movimiento de la tierra en el propio lugar para generar la retención de aguas. Pero generamos unos sistemas formales que son repetitivos, tienen un poco de un carácter aleatorio, y nos permite hacer una obra pública de gran cobertura, donde hay acciones que son estatales y hay acciones que son realizables por la comunidad. Y entendimos que para tener esa idea de jardín botánico había porque un jardín, ustedes saben que es una de las primeras expresiones de manipulación natural que realiza el hombre en la cultura. Entonces empezamos a decir, bueno, pero si la cultura es tan amplia, ¿cómo vamos a armar ese jardín? Entonces hay zonas que son armadas con biólogos, pero hay zonas que son armadas con especies de flora castigada por todos los manuales, pero que las vecinas del lugar adoran y tienen esas plantas, básicamente se despiertan con ellas. Entonces va a tener una zona de inclusión para esas especies que son excluidas por muchos manuales, y generamos eso. Y es que en lo que estamos haciendo nos dimos cuenta que cuando el pueblo iba creciendo, iba tirando toda la tierra y modificaba los patrones de crecimiento, de comportamiento hidráulico, y empezamos a mover la tierra hacia atrás para regenerar las condiciones y poder establecer nuevas especies. Y en ese camino, con las visitas al lugar, nos dimos cuenta que había cerca de 15 instituciones educativas a una distancia no mayor a 1 kilómetro del área de intervención. Entonces nos dimos cuenta que, claro, era un jardín botánico. Un jardín botánico tiene actividades de propagación, conservación y educación. Y cuando vimos esa cantidad de estudiantes, fuimos a hablar
con varios de los rectores y nos dimos cuenta, no, es que esta es la posibilidad finalmente de hacer una gran aula ambiental donde el proyecto para nosotros no era solamente la transformación, pues ya no era la transformación del borde hidráulico y las acciones técnicas, sino que posiblemente lo más interesante para nosotros era eso, y era la generación de una conciencia en relación al manejo de los recursos naturales y la riqueza que tenía ese territorio, con el propósito de que todas estas personas que eran actores institucionales, alcaldía, o sea, llamo a la alcaldía a hablar de una cosa que no hablaba, ellos hablaban de vías, en fin, y empezamos a preguntarles, hicimos unos talleres donde con unas preguntas muy específicas llevamos a los diferentes grupos a preguntarles por el agua, por qué sabían del agua, cuál era el río que conocían y más les interesaba, qué creían que debería tener el jardín botánico, y eso lo combinamos con otras acciones que eran los recorridos en campo. Y nos pasó algo de lo que nos pasó hoy, que es muy raro, y es que, claro, un proyecto de paisajismo y de transformación de un ecosistema no se puede hacer por AutoCAD ni en un computador. Entonces, igual que lo que dijo el profesor hoy, mucha gente cuando empezamos a caminar al lado del borde de la quebrada empezó a descubrir un lugar que no conocía, decían, yo no sabía que esto era tan bonito, yo no sabía que podía hacer esto. Y empezamos a hablar con los profesores y les dijimos, vamos a dar las clases de biología, vamos a darlas en la quebrada. Entonces empezamos a hacer una serie de activaciones y a partir del trabajo en conjunto y unas preguntas específicas les preguntamos a unos cómo se comporta un río, y un grupo hablaba de eso, que estos dibujos los conocen ustedes, que son del Mississippi. Entonces los estudiantes de la universidad, comportamiento hidráulico, se les aparecía el dibujo, no entendían, nos pedían una explicación y decían, ¿qué daño hemos hecho acá? Ya está recto. Estos son jarillones son jarillones en el Sinú colombiano, son estructuras hechas por comunidades indígenas para facilitar el ingreso de agua en épocas de lluvia, favoreciendo el cultivo. Imagínense en esa belleza, y lo tenemos perdido en el territorio. Otros decían, queremos que las aulas que hagamos sean con la misma tierra y los materiales propios del lugar. Y empezaron a investigar y se les fue apareciendo el jardín botánico a ellos, o se les fueron apareciendo esos indicios. Nosotros listamos los indicios y con esto empezamos a trabajar en este lugar. Y eso fue parte de lo que nosotros le presentamos a REARC, y con lo que... Eso es parte de lo que le presentamos a REARC y con lo que nos ganamos la posibilidad de destinar un recurso para la construcción del proyecto. Y ahorita les voy a mostrar esto, que es una de las primeras partes que vamos a construir. Ya estamos próximos a empezar obra. Entonces, a partir de todos esos indicios empezamos a plantear unas acciones muy básicas de transformación del suelo, y cada vez iban incluyéndose o acercándose ingenieros con relaciones cercanas a este tipo de técnicas. Entonces, claro, hay técnicas de transformaciones geomorfológicas donde la tierra va atrás y con las pendientes adecuadas que tenemos, los cálculos nos facilitan el ingreso de agua en épocas de lluvia. Va a haber jardines de lluvia o de retención, la tierra que sacamos de un lado la pasamos para el otro lado y la compactamos, generando también condiciones de retención. Pero lo otro que hicimos muy interesante es esto, y es que como cuando íbamos a construir espacio público, generalmente viene el tema, tienes que hacer un andén. Entonces, un andén o una acera o un andante, no sé. Una plataforma, una pasarela. Tienes que hacer una pasarela. Y cuando tú hablas con la ingeniería y dices, voy a hacer la pasarela, pero tienes que hacer un borde para la pasarela, que es en concreto, y tienes que profundizarte 70 centímetros. Entonces era una zona
completamente impermeable. Y a través de esas pesquisas en que habíamos visto en los viajes, generamos un sistema muy sencillo que tiene que ver con esto, y es que retiramos zonas de terreno natural, después ponemos unas geomembranas permeables y colocamos piedras, y después llenamos con material. Llenamos con material granular, y son zonas completamente permeables y son plásticas. O sea, son arenas o gravillas donde finalmente, claro, hay que hacerle un mantenimiento, pero el mantenimiento es que cada 2 años pasa una compactadora compactando el suelo, pero esto posibilita el crecimiento de especies vegetales, la infiltración del agua, y entonces empezaba a funcionar de una manera más acorde con lo que pasaba en el ecosistema. Y bueno, hicimos unas pasarelas con unos árboles que tenían que cortar porque estaban generando un efecto negativo, y con eso estamos construyendo los senderos y pues como toda la infraestructura. Y finalmente el proyecto que estamos haciendo tiene que ver con esto, y es básicamente retiramos estas zonas, alojamos estas piedras y llenamos con este material, y esos son los senderos que estamos haciendo para todo nuestro proyecto, que nos va a permitir la realización de este jardín. Y ya está aprobado por la prefectura. Y finalmente, lo más interesante de este proyecto, no solamente tiene que ver con estos beneficios en términos de la energía, cómo se reacomoda en el lugar, sino que posiblemente tiene que ver con eso, y es con la comprensión que vamos realizando entre todos y las clases que realizamos en el proyecto, porque estos son clases de geometría, esto ya es con los profesores de geometría del colegio, porque ellos daban las clases, no sé si se acuerdan del famoso triángulo rectángulo 3, 4, 5, entonces lo conectamos con los profesores de geometría y llevaron a los estudiantes, y con los estudiantes empezamos a trazar en el lugar los senderos, y ellos empezaron a verificar los conocimientos en geometría, y eso con un propósito, y es acercar el conocimiento que está impartido en las aulas con las posibilidades de transformación propias del territorio, acercándonos a un conocimiento experiencial. Bueno, entonces hemos ido a trazar el jardín, hacemos los recortes, es una clase de geometría al aire libre, donde además pues lo más interesante es que encontramos errores. Esto lo trazamos sin topografía, entonces miren los errores que aparecen acá, porque eran unas circunferencias en media pendiente, entonces son labores de replanteo, donde también entendimos, por ejemplo, que aquí empezamos al revés. No había topografía, entonces lo trazamos con unas fotografías aéreas y una información muy preliminar, y ahora estaba la topografía levantando los trazados que nosotros hicimos para corregirlo de una vez, porque generalmente el proceso es inverso. Y uno de los proyectos que estamos haciendo en ese jardín es que, como el jardín es tan amplio y va a tener tantos temas, estamos haciendo un primer anfiteatro. No sé si ustedes saben que los primeros anfiteatros no tenían este fondo, sino que los primeros anfiteatros estaban relacionados completamente con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, muy parecido a lo que sucede en Perú. Y pues iba evolucionando todo, entonces claro, se inventa una escenografía, esa escenografía nos separa del fondo natural y se vuelve un acto completamente abstracto. Y nosotros como parte del proyecto estamos rehaciendo el primer anfiteatro, que es un anfiteatro de estudio, que está cercano a una de las aulas, y esta es la posición del anfiteatro, que va a ser un escenario donde básicamente vamos a tener las posibilidades de inundación de agua en el territorio, y va a servir para esto, para ver los ciclos de crecimiento de las crecientes en el parque, Jardín Botánico.
Bueno, entonces por ahí va el segundo proyecto. Y el último proyecto que les voy a mostrar tiene que ver con una quebrada. La quebrada se llama La Volcana. Y tiene que ver con algo de que lo que les mostré, que es como el sueño que hemos perseguido en estos años, que tiene que ver con una recuperación hidrológica del Valle de la Urra a través de las acciones, de revertir algunas acciones que hemos realizado en los cuerpos de agua. Entonces ahora, este es un plano de Medellín, 53 microcuencas urbanas. Aquí está la Universidad de AFIT, donde yo estaba realizando una maestría recientemente allá, y lo mismo, expansión de la frontera urbana, se va acercando, deteriorando completamente los ecosistemas y hasta llegar a ocupar el 43% de la microcuenca con procesos de endurecimiento del suelo, donde aquí ya hay otra cosa. Entonces es muy distinto cuando es un parqueadero, cuando se endurece con una terraza o cuando se endurece con un muro de contención o con una vía. ¿Por qué? Porque la posibilidad de gestionar el agua en cada superficie es completamente diferente y eso entonces no cabe en las generalidades. Pero eso es generalmente lo que sucede. Van a hacer una edificación, las redes de servicios públicos van paralelas al cuerpo de agua para que el agua no deteriore la red. Tienen que hacer muro de contención, después ponen cerramiento y finalmente hacen un box culvert y tapan la quebrada. Esa es como la cruel historia de nuestros cuerpos de agua en la quebrada. Entonces AFIT es una universidad. La universidad fue hecha o fue formulada por un grupo de empresarios antioqueños y han tenido mucho que ver en la transformación del territorio. Es una universidad que está como a la vanguardia siempre, tratando de buscar ser punta de lanza en muchas cosas, y como viene de empresarios, tiene una gran capacidad de gestión del suelo. Entonces es súper interesante porque es muy distinto a la universidad pública, donde yo soy de universidad pública, pero es un aparato mucho más lento. Y esto que ustedes están viendo es el primer edificio que hizo EAFIT, o uno de los primeros, sí. Primero había hecho estos 2 bloques de ingeniería y después hizo este. Y el edificio está en la ronda hídrica de una de las quebradas, la quebrada La Volcana. El río Medellín está más adelante. La historia con ese edificio es que en la época del edificio estaba, la licencia de construcción le decía que podía estar a 6 metros del cauce de la quebrada, y para hacer el edificio midieron 6 metros desde el eje de la quebrada. Y esa línea ha cambiado pues cada vez que hay una nueva ley. Entonces a veces son 15, a veces son 30, a veces son 20, a veces son 2. Entonces los límites con las quebradas no son regulares, pero la universidad ha decidido demoler este edificio como un acto de reversibilidad para todo lo que pasa en la microcuenca, y pretende marcar un camino que muestre como una primera acción que venga desde el empresariado para recuperar los bordes hídricos en la ciudad. Entonces hizo un concurso, y en el concurso, bueno, la gente presentó cosas muy diversas. Hay gente que presentó yo vi unos planos impresionantes, y nosotros llegamos con este dibujo. Y básicamente el dibujo era muy sencillo porque pues queríamos trabajar como con la naturaleza propia de las quebradas, tener retención de aguas que coincidían con la forma preexistente en los edificios, en fin. Y empezamos a plantear el proyecto que era en esta zona. Acá está el río Medellín y esta quebrada está canalizada, y también hay un equipo que está trabajando en la descanalización. Y hubo primero un taller participativo de toda la comunidad universitaria, donde algunos decían que debería tener el proyecto, que no debería tener, y nosotros hicimos pues como unos listados de acciones, y eso nos
ayudó a formular el programa. Y la gente tenía dibujos muy diversos, porque esto no es hecho solamente por arquitectos, aquí hay filósofos, hay músicos, es un asunto amplio donde le preguntaban a todo el mundo y entonces hay gente que respondía hasta con poemas del agua. Es un asunto como muy diverso, porque otra cosa interesante es que los acercamientos a las comunidades no deben de ser con el mismo instrumento, porque los métodos de expresión son muy diversos. Entonces fuimos al lugar, empezamos a entender los materiales que constituían el lugar, que había gran disponibilidad de madera, grandes ladrillos, mucha cantidad de ladrillo, y empezamos a hacer un conteo de los metros cúbicos del material, y la pregunta era, bueno, ¿qué mensaje va a lanzar la universidad? Y pensábamos, pues es muy fácil cortar el proyecto, pues derrumbar todo, botar todo el material en otra parte que generalmente es una zona más pobre de la ciudad, o plantear un proyecto que hable de la autogestión de la energía y la materia, y por ahí derecho nos acerque a una comprensión del ciclo hidrológico. Entonces planteamos un proceso constructivo muy simple, planteamos la construcción de unos muros a diferentes alturas y íbamos desmontando el edificio, y el edificio lo vamos llenando con el material del desmonte a través de procesos de trituración y diferentes granulometrías, tratando de hacer esto, unas estructuras permeables. Algunas de estas terrazas contienen tanques que son llenos de agua y de material, se van a llenar de agua y están llenos de material, de piedras de gran tamaño propias del desmonte, y construimos esto que es un aula abierta para los estudiantes, donde tiene varias zonas, tiene una ágora que está relacionada con el cuerpo de agua, que es la idea de ese primer escenario, y una serie y una circulación que va desde el nivel 00, se va elevando, lo va llevando a uno a diferentes terrazas y diferentes escenarios, y posteriormente el nivel baja en la parte posterior, en la parte final del proyecto. Y el proyecto está empezando ahora la construcción, el desmonte, y finalmente va a ser de nuevo el acercamiento a ese cuerpo hídrico, tratando de mostrar una lógica de transformación material del territorio, haciéndose partícipe y responsable de la propia historia. Estos son un poco los dibujos del proyecto, donde tiene diferentes escenarios. Bueno, como parte del proyecto logramos formular esto que es 11, tiene que ver con un teatro al aire libre que lo llamamos el Teatro del Agua, donde vamos a proyectar, hicimos una investigación y hay cerca de 90 films y entre cortometrajes y películas relacionadas con el agua en Medellín. Entonces estamos haciendo una recopilación de los films y vamos a tener un circuito de programación con ese cine, donde van a venir estudiantes de toda la ciudad, y el ciclo de cine va a ir a otras microcuencas, porque el proyecto no solamente es esto, no es el aulario, sino toda esa comunidad tratando de obtener información y relaciones con la transformación del territorio de esos cuerpos hídricos. Esto es lo que estamos demoliendo, y en lo que hacemos nuevos algunas veces nos quedan algunos muros y simplemente realizamos los vaciados de contención por delante. Y el dibujo de abajo es lo que nosotros esperamos que suceda en términos de la transformación hídrica del valle. Estos son los detalles que estamos haciendo. Este es el material realizado a través de cortes para poder obtener material de gran tamaño y dejar todo el material en situ, generando una permeabilidad en el suelo. Y esas son las secciones donde muestran la topografía a través del suelo que estamos llenando lentamente. Bueno, y el propósito, también hay una parte que tiene que ver con la formación de jardines y especies, donde parte del trabajo vamos a sembrar especies relacionadas con el bosque ripario, y vamos a tener otra parte que son especies medicinales, en fin, pero con el propósito de esto, de estar haciendo un piloto, un primer pasito acá,
que es replicable en toda la microcuenca y extrapolable a otras cuencas del Valle del Aburrá. Y como les decía, posiblemente lo más importante para nosotros del proyecto es coger todos estos actores gubernamentales, privados, educativos y sociales, y la obra no es esto, sino toda esta cantidad de energía y personas pasando y dejando conocimiento, aportando experiencias para lograr llevarse algo a partir de la realización del proyecto. Bueno, yo creo que voy a dejar ahí.